Bienvenidos al 59º episodio de Lejano Este. Desde una pequeña aldea en el delta del Mekong, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Voy a seguir intentando no hablar demasiado del coronavirus. Como sabéis, intento siempre proporcionar una visión distinta o al menos complementaria de lo que ofrece la prensa. Y además, como ahora todos somos ya unos expertos en epidemiología y viendo 4 o 5 vídeos en YouTube nos convalidan segundo curso de medicina, me siento completamente incapaz de aportar nada a nivel informativo. Tampoco se me ocurre ninguna historia conspiranoica más sobre el origen de la enfermedad, ni soy capaz de posicionarme tan a favor o tan en contra del gobierno chino como voy viendo que se hace muy a la ligera. Si os interesa el tema, tenéis todas las versiones que podáis imaginar en internet. Me pedíais algunos a través de redes sociales que diera la mía. La daré cuando todo esto concluya porque creo que sí que hay que sacar conclusiones y evitar en el futuro algunos comportamientos que sinceramente provocan bastante vergüenza ajena. De lo que quería hablar en este episodio es de la alimentación en China, porque se están diciendo muchas cosas. Creo que es un tema interesante, de hecho tenía previsto hablar en el futuro sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la forma de comer, con los tipos de comida, etc. Quizá lo divida en 2 episodios, vamos a ver cuánto me ocupa. Pero bueno, básicamente lo que quería era unirlo al monotema para los que estáis buscando más información sobre él. En primer lugar, y para dejarlo claro de una vez por todas, los chinos no se comen cualquier cosa. Cada uno es libre de hablar como prefiera, pero si me lo permitís, propongo ser un poco más cautos cuando lancemos estas afirmaciones absolutas. Más si cabe cuando son como mínimo incompletas y pueden llegar a ser ofensivas. Lo que en realidad sucede es que en diferentes zonas del mundo se comen diferentes alimentos. En México se comen los gusanos de maguey, en Colombia tenemos las hormigas culonas, pero es que en Europa, que parece que siempre lo vemos como el futuro en el que se miran el resto de lugares del planeta, en sitios como Cerdeña se comen quesos con gusanos. El haggis escocés está hecho de corazón y pulmones picados que se sirven dentro del propio estómago de la oveja. En fin, que no hace falta irse muy lejos para probar cosas que se salen de lo habitual, teniendo en cuenta que Europa es un territorio sensiblemente más pequeño que China. Ahora el murciélago está en el centro de la indignación mundial, que mira a China de manera sospechosa por sus hábitos alimentarios, cuando en realidad hablamos de un alimento completamente residual, mucho más común en Indonesia, Tailandia y muchos otros lugares en el sureste asiático. Lo que sucede, siempre y aquí hago mucho hincapié, es que tendemos a medir el mundo desde nuestra minúscula porción de realidad. Siempre explico cuando llegan nuevos integrantes extranjeros a nuestras oficinas en China que una de las primeras sugerencias que hago es que dejemos de medirlo todo en función de nuestro lugar de origen. Los pisos no son caros, ni el arroz barato, los chinos no son bajitos, ni los edificios altos. Al afirmar esto, lo que hacemos es una comparación básica con nuestro lugar de origen, lo que denota una falta de información abismal por nuestra parte. Es comprensible que no suceda, pero cuando has vivido en distintos lugares vas progresivamente dejando de hacerlo, o en todo caso, afinas mucho más adjetivando solo lo que destaca singularmente del resto de realidades que conoces. Lo he comentado alguna vez, si nos hubieran dado de comer perro desde que nacimos, no pondríamos en cuestión esta opción alimentaria. En muchos países no pueden comprender cómo comemos conejo, ya que para ellos es una mascota. A mí personalmente me ha dado siempre un asco terrible ver a mi familia comer caracoles, y a ellos les encanta. Y vegetarianos o veganos no entienden cómo podemos seguir comiendo animales, en general, viendo las condiciones en las que los criamos, alimentamos, sobremedicamos o sacrificamos. Además de la cantidad de químicos que metemos en su cuerpo para maximizar resultados, o las toxinas que producen en el estrés premortem. Ni entro en la crueldad de algunas formas de sacrificio.
En fin, no soy la persona más indicada para hablar de esto, me encanta la carne. Pero sí entiendo que si los veganos estuvieran organizados como una unidad política independiente, probablemente nos juzgarían como salvajes, y la distancia que habría entre ellos y nosotros sería bastante mayor que la que hay hoy en día entre nosotros y los chinos. Pero como todo en esta vida, tildamos de exagerados los límites del que está un peldaño por encima, mientras miramos con intransigencia los límites del que está un peldaño por debajo. Si yo no lo acepto, es inaceptable. En España, además, tenemos un ejemplo sensacional. A unos centenares de kilómetros del lugar donde se produce el mejor jamón del planeta, tenemos la frontera de una comunidad de 1.600 millones de personas que piensan que el cerdo es un animal asqueroso, fuente de enfermedades. No quiero entrar en por qué piensan eso o si tienen razón o no. Solo intento empatizar y reflexionar en que ellos se lo pierden cada vez que saboreo un buen jamón, es lo que deben pensar en China cada vez que rechazo un plato que me ofrecen. Al final, la convivencia se basa en eso, en juzgar menos, empatizar más, ser más tolerante con lo que no comprendes. Y ojo, no intento dar lecciones a nadie, soy el primero que peca, y si os cuento esto, es además con la idea de aplicármelo también a mí mismo cada vez que me encuentro fuera de mi zona de confort y mi paciencia se agota. Vale, y además de la tolerancia, quería hablar de geografía. Disculpadme los que me seguís desde hace tiempo, me voy repitiendo en mis argumentos, pero creo que es importante remarcarlo aquí. Hablamos de los chinos con una tranquilidad que no deja de sorprenderme. Para los que no han estado nunca en China, el 90% de los chinos que han conocido son de una provincia concreta y de ahí de 2 pueblos. Ya está. Esa es toda nuestra muestra obtenida para dictaminar realidades absolutas. Pero es que incluso los que viven en China tienen la muestra que tienen. ¿Qué autoridad tiene un australiano que vive en Londres para hablar de cómo son los griegos? Pues como digo siempre, ahora multiplica a Europa por 3 en población y por 5 en extensión y sigue generalizando como lo haces. Vale, si queréis aprender un poquito más y no quedaros solo en la cáscara, os explico de dónde viene la fama que tienen los chinos de comérselo todo. Pues viene de una región, la más rica a nivel culinario, bueno, de hecho es la más rica en todos los sentidos, que es Guangdong, Cantón. Y bueno, algunas zonas de Guangxi que en realidad son culturalmente muy parecidos. Lo que sucede es que un día los dividieron en 2 administrativamente. Pero bueno, centrándonos en Guangdong, que como decía es la provincia más potente de China, es la más famosa, y esto ha multiplicado históricamente su exposición en los medios, especialmente en el extranjero, que oímos campanas y no sabemos de dónde vienen. La comida cantonesa es famosa en todo el país, y obviamente cuando hablo de comida cantonesa incluyo Hong Kong. De hecho, la región es el lugar para ir a probar platos, para nosotros, entre comillas, raros, para los chinos, variados. También, debido a su historia en este sentido, es fácil encontrar platos de cualquier otro lugar de China, convirtiéndose en un gran centro gastronómico, diría, bueno, no sé si a nivel mundial, a nivel asiático, como mínimo, desde luego en la esfera china es el lugar más importante a nivel gastronómico. De hecho, el SARS, que hace unos días nadie había oído hablar de él, pero hoy ya es un tema que cualquiera de nosotros ya podría impartir una masterclass, se originó en Cantón, precisamente por esa cultura más abierta a experimentos culinarios. Por cierto, a día de hoy, casi 20 años después, todavía los científicos no se ponen de acuerdo sobre qué animal pudo haber originado el SARS. Curioso que el coronavirus, a pocas horas del estallido del incidente, ya hubiera periodistas poniéndole nombre y apellidos al animal causante. En fin, todo esto para deciros que los chinos ven a los cantoneses con una mezcla de admiración y estupefacción por todo lo que se comen. De hecho, gran parte de lo que pensamos nosotros de los chinos lo piensan de los cantoneses. Es decir, si queremos vivir de tópicos, acotémoslos en la medida de lo posible, porque en zonas de la provincia de Ningxia, donde la dieta cárnica se basa esencialmente en cordero, no entienden que alguien coma perro o murciélago, no lo han probado en su vida y alucinan tanto como nosotros, siendo tan chinos como los de Cantón, o en este caso como los de Hubei.
También aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablar de los platos que forman parte de la dieta de los lugareños y los platos turísticos, que son esencialmente un bulo inflado que se comen, pues eso, los turistas. Sigo estos días en Camboya y le preguntaba a algunos locales cuántos de ellos habían probado todo eso que me enseñan en el mercado. Nadie. Los insectos chungos, estos que te venden en un mercado nocturno, son el atractivo turístico de lugares con playa y sin catedrales. Al final, quien se come esos escarabajos sois vosotros. El local, a duras penas, se puede permitir una dieta a la mar de normalita. Ojo, cuando hablo de turistas, también hablo del turista interno. Es decir, al camboyano que viene de la capital o al chino que se va a Cantón a probar cosas, le engañan igual que a vosotros. Le decía el otro día a mi equipo, viendo las noticias que llegan de Occidente, que da la sensación de que cuando hablamos de que los chinos comen cucarachas, la gente imagina a la señora cocinando y cuando sube un bicho por la pared lo engancha al vuelo y lo lanza a la olla. Lo mismo con los perros. Vamos justos de carne hoy y hay invitados. Bueno, pues sacrifiquemos a nuestra perrita Luna. Ven, bonita. De verdad, estoy oyendo a algunos extranjeros decir que en los mercados de cada día donde los chinos compran alimentos hay crías de lobo, murciélagos, serpientes de todo tipo, monos. Os puedo decir que he estado en centenares de mercados y creo recordar que una vez he visto algo raro, algo que se saliera de lo que podemos encontrar en un mercado del primer mundo. Y he vivido en un montón de provincias diferentes, no en las capitales desde donde nos mandan estos artículos los periodistas, incluido Guangdong. Estuve viviendo en Guangzhou 2 años. Y sí, en esta provincia me han llevado a comer cocodrilo, serpiente, gato, pero vamos, lugares rebuscados que en aquel momento no sabría hallar solo. En el resto de China tienes que atinar mucho para dar con un lugar que se salga de los animales básicos que encontraríamos en cualquier mercado occidental. Vemos esa foto que se ha hecho viral del mercado de Wuhan en Hubei y la sensación que nos llevamos cuando nos la sacan de contexto es que todos los mercados son así. Y no, para nada, eso es la boquería de Barcelona. Es decir, hay uno. Bueno, es una ciudad de 11 millones, quizá hay varios, pero vamos, que es una ciudad que es el 25% de España. Es decir, en el resto de Hubei no vamos a encontrar ningún otro mercado así. Es el mercado gracioso, turístico, que nos están vendiendo como si eso fuera la dieta del chino de cada día. De nuevo recordar aquí que el resto de China es toda China, casi 1.500 millones de personas que viven en ciudades grandes y pequeñas, en muy diferentes circunstancias. Seguimos generalizando desde nuestra diminuta experiencia. Para empezar, cuando leo, los chinos se abastecen en mercados repletos de animales salvajes. Bueno, algunos chinos se abastecen en mercados y otros no han pisado el mercado en su vida. Hay tantas realidades en este país que, digamos lo que digamos, es posible que se cumpla de alguna manera. Pero hoy en día, la realidad alimenticia para millones de inmigrantes desplazados es que comer en casa es un lujo que no se pueden permitir. Y ya no comen fuera o en la fábrica, en una dieta muy poco variada de alimentos nada exóticos. Es que hoy en día, una gran cantidad de chinos come todos los días por encargo en platos que piden a través de aplicaciones en Internet. En el año que viví en la fábrica y compartí rancho con todo mi equipo, el 99% de la carne que se comió era pollo o cerdo. Lo más exótico que llegamos a probar sería pato o pavo. Y esos trabajadores de esas fábricas que comen todos los días en la fábrica, todos los días del año, esos también son chinos, acordémonos cuando generalicemos. Y con respecto a esos mercados donde, como digo, rascando mucho y en zonas muy concretas sí puedes encontrar animales salvajes, en general lo que nos sorprende es encontrar animales vivos, voy a intentar explicar un poquito cómo piensa un chino y veréis que hay un criterio detrás. Al final todos funcionamos en relación a nuestras experiencias. Dicen que quien se quema con leche ve una vaca y llora. Y los chinos, que han visto cómo en el pasado les daban carne o pescado en mal estado, se han dado casos de enfermedades en ganado que provocaban que en lugar de sacrificar las unidades y descartarlas, estas fueran vendidas rápidamente como alimento para minimizar pérdidas, pues esos consumidores no son capaces de valorar si la cadena del frío ha sido respetada de forma estricta,
cuando ves cómo se transporta la carne entre provincias, sin vehículos acondicionados. Al final hay un problema gigante de información asimétrica entre comprador y vendedor. Y no ya con la tienda, sino en toda la cadena de valor. Además, se nos olvida que este país viene de una pobreza extrema. No hablamos de los tatarabuelos. Gran parte de la población china hace 40 años no tenía un congelador en casa. Lo han incorporado a su vida ayer por la tarde. Culturalmente, lo llevan dentro, ver lo que compran, comprobar el estado del animal y comérselo ese mismo día. Y hay un punto, budista si queréis, de la idea de no comer alimentos muertos, que se ha trasladado en la población que sí come carne en que se intenten consumir los animales en el mismo momento que se sacrifican. Recuerdo la primera vez que traje a mi pareja a España y la llevamos a un mercado donde veía el pescado congelado. Mi madre le pedía que eligiera qué quería comer y no quería absolutamente nada del mercado. Para ella era algo tan abominable como para nosotros ver a esos animales vivos en los mercados chinos. Debemos ser conscientes cuando intentamos comer productos orgánicos, huevos felices y todas estas cosas, que sería imposible mantener a 7.500 millones de habitantes si todos tuviéramos una vaca, 2 cerdos y un prado en casa. Es con una producción intensiva de la alimentación, la tecnificación de las granjas, muchísima investigación científica en nutrición animal, que hemos conseguido multiplicar por 7 la población humana y aún así reducir los niveles de hambre absolutos. No entro a juzgar si es bueno o malo. Estuve trabajando un tiempo en un proyecto para importar piensos para alimentación porcina y tuve que visitar la mayor parte de las grandes granjas de China. Y tuve la suerte o la desgracia de haber tenido que formarme para poder ser más eficaz en mi labor con este cliente en China. Digo desgracia porque a pesar de la cultura que me otorgó, cuando entiendes cómo funciona el proceso de destete de las cerdas madre y sus crías, te cambia radicalmente la forma con la que miras lo que comes. La situación actual, sobre todo en personas que han accedido a la cúspide, si conocéis la pirámide de necesidades de Maslow, provoca una selección natural entre los que pueden permitirse pollos camperos, verduras orgánicas o incluso cultura del autoabastecimiento, que por cierto cada vez más occidentales retirados en el sureste asiático. Me consta que también sucede en el sur de Estados Unidos y en Latinoamérica, con una parcela donde intentan controlar todo lo que ingieren. Esto, obviamente, aunque es económico en estos países, solo está al alcance de personas que han acumulado ya un cierto capital con anterioridad. De hecho, estoy investigando estos días en este tema en Camboya porque pronostico que va a tener más y más demanda. Pero bueno, lo que quería decir, que me voy del tema, es que al final para mantener la alimentación a 7.500 millones de personas hemos tenido que crear mecanismos que a veces rozan lo ético y solo una clase privilegiada del planeta se puede permitir este otro tipo de alimentación, que es fantástico, pero que no es posible para todos. Bueno, y volviendo al tema, cuando entiendes todos estos procesos, entiendes cómo se crían los animales, entiendes la desconfianza del consumidor común, entiendes la asimetría en la información, pues se comprende mucho mejor que instintivamente se confíe primero en animales vivos y segundo en esos animales salvajes que se presumen más sanos por la forma en la que se han criado independientemente del ser humano. Y bueno, quería hablar de otros temas. Lo que sucede es que lo dejaré para un siguiente episodio. Quería hablar de la dieta media del ciudadano chino, del consumo calórico en China, en el primer mundo, en diferentes países, que va en aumento. Cada vez se consume más carne. Pero bueno, prefiero dejarlo para un futuro episodio porque me gustaría hablar de vegetales, de comida importada, bebida, del vino y el agua, lácteos, postres. Hay mucho donde tocar. Lo dejo aquí de momento. Espero haber aclarado algunas cositas sobre la alimentación china y seguiremos en un siguiente episodio. Os dejo con un proverbio chino. Si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas.
Gracias y hasta pronto.